I avui comencem al Veïns amb la secció dels nostres drets al nostre destí. No és habitual que començar el programa a les seccions, però avui, després de meditar-ho, ho he fet amb tota la intenció. Perquè avui és un tema, crec, sempre és important, evidentment, no? La secció de l'Elsi aquí saben vostès que ens agrada molt i per això està aquí, si no, no estaria, això és obvi. Però avui crec que mereix ser portada perquè hem de parlar dels drets de les persones grans. Sí que és veritat que moltes vegades diem això, els nostres grans, els nostres avis, i les nostres convidades volen desterrar això, no? És a dir, no, són persones grans, uns seran avis, altres no, perquè no tindran nets, però els estereotips, el paternalisme, que és veritat, que molt sovint, tots plegats, fem servir amb la gent gran, doncs cal desterrar-ho. I avui toca parlar a nivell europeu, no? Avui tenim aquí a una convidada que és un referent internacional dins del món de l'advocacia en el dret de les persones grans. Viu aquí, però treballa a Brussel·les, pràcticament es passa l'any Brussel·les, Barcelona, Barcelona, Brussel·les, i com dic, és un referent, com és la nena Jorsanzi, no sé, creo que lo he dicho bien, sí. Lo he dicho bien después de mucho hablar contigo. Nena Jorsanzi, eres griega, correcto, i advocada experta en drets humans, com dic, de les persones grans, també com no la Elsi Tobar, que és qui porta aquesta secció, experta en cooperació. Elsi, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y un placer y gracias que me has traído pues, a un referente internacional, y ahora lo vamos viendo, como es el caso de la nena. Bueno, pues preséntala un poquito más. Claro, bueno, nuestra sección reivindica y habla de los derechos fundamentales de los seres humanos. Y hoy nos gustaría hablar con Nena, pues, cómo estos derechos, con el paso de los años, se nos ven privados o es que podamos perder la capacidad de defenderlos. Nena, últimamente se habla mucho de edadismo. ¿Qué es el edadismo? ¿Nos lo podrías explicar para aquellas personas que ni siquiera han sentido esta palabra? Sí, sí. Sí, en realidad es una palabra que se habla mucho más, pero, por ejemplo, en mi propio país no existe esta palabra. Entonces es un concepto bastante nuevo, pero es muy importante porque es un fenómeno muy amplio y muy extendido. El edadismo es cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos hacia otras personas o también hacia nosotros mismos según nuestra edad. Y el edadismo podría ser algo interpersonal, lo que quiere decir afecta nuestras relaciones con las otras personas. Por ejemplo, si estamos empleados en un trabajo y no tenemos las mismas oportunidades para acceder a la formación, esto podría ser un ejemplo de edadismo institucional. Interpersonal podría ser un tipo de edadismo cuando una persona piensa que esta persona no es capaz, no es lenta o no conoce las nuevas tecnologías solo sobre la base de su edad. Pero también es importante conocer que el edadismo es internalizado. Entonces, todos nosotros internalizamos los mismos estereotipos que otras personas en la sociedad tienen. Y esto pone a veces límites en nuestras capacidades, en nuestros pensamientos, en lo que queremos hacer o no hacer. Y como decía, el edadismo es algo que es muy amplio. A nivel europeo es uno de los fenómenos de discriminación más amplios, la discriminación por edad. A nivel mundial, 1 cada 2 personas son edadistas hacia las personas mayores. Entonces, esto afecta todos los ámbitos de nuestra vida. Acceso a la salud, a la autonomía, vida digna, trabajo, acceso a las tecnologías, muchísimas cosas de nuestra vida. Bueno, Elsi, clar, no hemos dicho, no hem dit que la nena és directora de temes de drets humans de les persones grans d'Age Platform Europe, que es un referent absolut internacional. Háblanos un poquito de dónde trabajas para que la gente te sitúe un poquito más, nena. Sí, sí, sí. Entonces, Age Platform Europe es una red europea. Tenemos miembros, asociaciones, entonces ONGs, organizaciones que trabajan sobre la promoción de los derechos de todos en la vejez. Y tenemos organizaciones incluso aquí en Cataluña, en toda España, otras organizaciones. Y es la voz de estas organizaciones cuando trabajan con los órganos europeos, la Comisión Europea, el Consejo. ¿Por qué? Porque estas instituciones hacen un trabajo que afectan también nuestros derechos diarios. Por ejemplo, hay políticas europeas sobre los cuidados, hay una coordinación de los sistemas o de la protección social o sistemas de salud, y todo eso
las organizaciones tienen que tener acceso a donde se toman estas decisiones. Entonces, trabajamos directamente con las organizaciones que representan a las personas mayores de cada país para poder luego nosotros pasar, digamos, esta voz y representar a estas organizaciones a nivel europeo. Claro, ¿y por qué es importante que defendamos los derechos de las personas mayores? Es verdad que, bueno, a nivel internacional contamos con, pues, ya sea con convenciones sobre la erradicación de todo tipo de maltrato con la mujer, o la Convención de los Derechos del Niño, o puede ser la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero ¿por qué hemos de conseguir o por qué es importante defender los derechos de las personas mayores? Sí, bueno, primero todos somos o vamos a ser mayores, entonces Claro. es un interés propio defender a nuestros derechos cuando seamos mayores. A mí no me gusta tanto hablar de derechos de las personas mayores porque parece como si fuera una población aparte, una población distinta a los márgenes de la sociedad con derechos diferentes de los demás. Esto no es así, todos tenemos los mismos derechos y tenemos que disfrutar de los mismos derechos cuando seamos mayores. Entonces, esta es la idea. Y el edadismo, lo que pasa es que con el edadismo no tenemos las mismas, encontramos más barreras para disfrutar de los mismos derechos. Hay, por ejemplo, límites de edad en el acceso a los servicios sanitarios de prevención, solo sobre la base de tu edad, o de servicios de rehabilitación si tienes una discapacidad. En algunos países hay sistemas completamente diferentes. Si tienes 60 años y desarrollas una discapacidad, tienes acceso a un sistema completamente diferente y con menos apoyos que si habías tenido esta discapacidad antes de los 60 años. Este es un tipo de edadismo institucional que influye a tus experiencias, influye a tus oportunidades de acceso a diferentes servicios. Y que a nivel, yo creo, cultural, esta Sí. discriminación por edad no la percibimos. O sea, Sí, no somos exacto. conscientes Es que estamos de ella. en un mundo, estaréis de acuerdo, Nina, Elsie, que se loa la juventud, Ya. se le pone arriba en un pedestal, y a la gente mayor o la gente de más edad se les va apartando poquito a poco. Sí. No son productivos, los apartamos. Claro, no los matamos, evidentemente, pero los vamos arrinconando, ¿no? Sí. Los usamos para cuidar a nietos, que antes lo decíamos fuera, pero cuando ya no sirven, oye, fuera, fuera, Ya. fuera. Es una injusticia de un calibre tan enorme que a mí me subleva siempre, ¿no? No sé si lo veis igual vosotras. Sí, 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 exactamente es lo que estabas comentando también tú, Elsie, en el sentido de que este tipo de discriminación es muy aceptable, es muy normalizada, entonces la toleramos completamente. Incluso nosotros, incluso las personas mayores dicen que bueno, no pasa nada, yo voy a estar en casa, es así, mis padres estaban así, entonces no luchamos para nuestros derechos. Y la falta de autonomía, por ejemplo, el hecho de que otras personas deciden para nosotros mismos, o si van a ir a una residencia o no, si Exacto. preguntamos a las personas mayores si quieren o no quieren. A veces es Claro. con toda la buena intención, pero no obstante sigue siendo un tipo de discriminación, un tipo de violencia de derechos. Claro, ¿y el maltrato y el edadismo tienen algo en común o los podemos asociar? Sí, yo creo que el maltrato es un síntoma, digamos, del edadismo. Hemos visto, por ejemplo, en el sistema de los cuidados, hay a veces prácticas que son casi un maltrato, personas tan sistematizadas, tan integradas en el sistema que ni las percibimos. Por ejemplo, que dejan las personas mayores siempre en su silla sin ayudarlas o las abandonan durante horas porque no tienen los recursos. Y esto no es el problema de los profesionales. Los profesionales de los sistemas de los cuidados están aquí y quieren cuidar a las personas, pero si no tienen los recursos es muy difícil. También lo mismo pasa en las familias. Si las familias, hay familias que tienen que cuidar personas con demencia, con muchas necesidades y que no tienen ningún apoyo. Entonces sí que hay un riesgo de maltratar a estas personas por el simple hecho que ni conocen bien sus necesidades, ni conocen cómo cuidar, ni tienen el tiempo, ni tienen el tiempo para descansar, para poder dar los cuidados a las personas mayores. Entonces sí que hay muchas relaciones entre el edadismo que, digamos, institucional o estructural, es sistémico, que toda la cultura del edadismo que tenemos como sociedad, que se traduce también a
como actitudes personales, individuales, a los sistemas de los cuidados y en la sociedad en general. Y estos estereotipos, Nena, ¿cómo los podemos cambiar? ¿Cómo podemos evitar que vayan creciendo, como creo que van creciendo? O sea, cada vez apartamos más a las personas de edad o gente mayor, vamos a decirlo así, en cuanto, entre comillas, ya no sirven a la sociedad, se les aparta sin reparo. ¿Cómo le podemos dar la vuelta, ¿no? ¿Y qué trabajo hacéis vosotros desde la entidad que tú estás? Sí, bueno, primero quería pintar solo una imagen de la vejez como si fuera algo mal, algo negativo. Esto es muy importante. Esto pasa de todos nosotros, pero pasa también de la educación. La educación es muy importante y los niños empiezan a tener estereotipos relacionados con la edad a los 4 años. Yo tengo una niña de 5 años y tenemos muchos, ahora es muy a la moda de tener libros para niños sobre el racismo, el sexismo, pero no existen libros para explicar el edadismo a los niños. Entonces empieza a esta edad. Luego, muy importante, las relaciones intergeneracionales. Entonces, poder estar con personas que no tienen la misma edad con tú, para que se comprenda, para que interaccionan. Aquí en Cataluña me gustan mucho las fiestas del barrio porque ponen las generaciones juntas, pero en otras situaciones puede ser que las personas mayores se quedan aisladas en su casa y que no tienen esta oportunidad de relacionarse. Pero también nosotros mismos tenemos que un poco cambiar la manera en la cual percibimos la vejez. Hay también estudios que dicen que si percibimos la vejez de una manera negativa, perdimos 7,5 años de vida. 7,5 años de vida. Entonces, es tan importante como comer sano y hacer ejercicio. Es tan importante no tener percepciones negativas. Entonces, ponerlo de una manera positiva, si cambiamos la manera de pensar en la vejez, no solo vamos a vivir mejor, sino también a vivir más. Claro, es que es un trabajo definitivamente social. Claro. Sí. Empieza en nuestras casas, como decías, ¿no? Con los hijos, pero es un trabajo social. Cambiar esta mirada que tenemos de que el envejecimiento te hace vulnerable, esto hemos de aprender a cambiarlo. ¿Cuántas personas mayores no conocemos que son súper deportistas, que son investigadores, que trabajan en todo, y personas que se han jubilado y que aún ejercen su profesión de manera voluntaria, haciendo voluntariados en organizaciones? Claro, toda esta participación y aportación que las personas mayores a través de su experiencia nos pueden dar a nuestra sociedad, hemos de estar abiertos a recibirla y poder lograr esta convivencia intergeneracional, ¿no? que la Age Platform pues intenta promover también. Claro, pero es importante que también el cuadro político, el cuadro legislativo promueve esta mirada, porque sí, por ejemplo, al nivel europeo habla mucho del envejecimiento como si fuera una cosa negativa, porque sí, claro, hay un impacto a los sistemas de seguridad social, seguro, pero sí no vemos también al envejecimiento como una oportunidad, no vamos nunca a cambiar eso. Y ahora, por ejemplo, la jubilación puede durar 30 o 40 años. Es una verdadera riqueza, es una oportunidad inmensa para todos nosotros. Entonces, si como sociedad no nos adaptamos a esto, ¿cómo vamos a cambiar? Porque, por ejemplo, hay muchísimas discusiones, literatura sobre la adolescencia, sobre cómo ayudar servicios sociales, ayudar a los jóvenes a ir al trabajo, la primera vez que vamos a ser padres, pero no hablamos tanto de esta transición a la jubilación o esta última etapa de nuestra vida. Entonces, se tiene que normalizar eso y esto a través también de las políticas, de las leyes, porque si la ley sigue discriminando a las personas mayores, que hay leyes que discriminan a las personas mayores en el ámbito del trabajo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, etcétera, esto no va a cambiar. Entonces, todo tiene que trabajar junto, como personales, el sistema de educación, toda la política, como sociedad, vamos a cambiar. Claro, es que sin duda el edadismo está presente en cada parte de nuestro día a día. Pongamos un ejemplo, a los 50 años, 50 y pico, ya no trabaja nadie. ¿Qué empresa contrata a personas de 55, 60 años? Cero. Sí, hay un problema. Ya es en este caso un apartamiento total. Tú decías, los gobiernos de Europa, claro, gente mayor significa pensiones, significa mucho gasto, tampoco interesa mucho. Por tanto, y ahora estamos entrando en temas muy delicados. Pero claro, hay un paradoxo, porque... y luego se hace mucho trabajo social, evidentemente, pero si en ese equilibrio, ¿no? entre lo bueno y lo malo,
yo no sé si lo malo a veces no predomina un poco sobre lo bueno, no sé cómo lo ves. No, pero el ejemplo que has dado, por un lado, queremos alargar la vida laboral, ¿sabes? Claro, pero al otro lado, no damos la misma oportunidad a las personas mayores de seguir trabajando. Es por eso que este tipo de trabajo que estamos haciendo como Age Platform Europe, tanto a explicarlo, pero también hacer propuestas concretas que debería cambiar en los diferentes sistemas. Pero, ¿os harán caso los gobiernos? Bueno, una pregunta importante. Sí, bueno, hay cambios y en otros ámbitos el cambio no es tan fácil. Por ejemplo, la Unión Europea ha cambiado muchas cosas sobre el tema de la accesibilidad, que es también importante para las personas mayores y las personas con discapacidad. En el ámbito del trabajo sí que hay una directiva europea que prohíbe la discriminación por edad en el ámbito del trabajo. Entonces, en principio, y sí hay casos en los cuales hay personas mayores que le han rechazado solo sobre la base de su edad y en esto ha ayudado. Pero al mismo tiempo sí que hemos guardado, por ejemplo, la jubilación mandatoria, no sé, que es obligatoria en algunos países. Entonces, hay unos cambios buenos y otras cosas que se han reservado, porque también el sistema, por ejemplo, los tribunales, todos ellos también reflejan los mismos estereotipos. Entonces, nosotros trabajamos tanto al nivel de cambiar las políticas, pero también al nivel de la conciencia, de la sensibilización, y este cambio es más gradual, es más lento. Y yo creo que esto también lo hemos notado con el COVID-19. Sí. O sea, el COVID ha sido un parteaguas importante, imagino, en este trabajo de conseguir, ¿no?, que las leyes y que los derechos de las personas mayores sean contempladas dentro de... Bueno, sí, no, en el sentido que para nosotros estos problemas existían mucho antes del COVID, pero que sí, que han sido un poco más visibles, no quiero decir gracias, pero a causa de la pandemia. Pero también a decir que hasta el día de hoy los problemas que hemos visto de COVID no se han resuelto, porque los problemas que hemos visto en las residencias aquí en España y que muchas personas han perdido su vida durante la pandemia, bueno, no estamos en una situación tan crítica en el momento, pero digamos, las condiciones que han hecho que estas personas han perdido su vida siguen existiendo hasta el día de hoy, porque sí, hoy en día los sanitarios tienen que como elegir entre quién van a cuidar, siempre van a cuidar a la persona joven, aunque claro, una persona de 60 años no va a ser necesariamente más frágil o todos van a tener problemas crónicos. Bueno, es la misma atención de la... visibilizado, ¿no? Es visibilidad, pero no ha necesariamente cambiado hasta ahora. Señora, seguiría con vosotras mucho tiempo más, però hemos de acabar, llevamos mucho tiempo. Estan veient, ho hem dit en començar, veuen perquè sí valia la pena començar avui al Veïns amb aquest tema, amb la secció de l'ELSI, els nostres drets, el nostre destí, i concretament d'aquest tema tan, crec, vital, fonamental, extraordinari, com és el respecte als drets de les persones grans. Parlar de l'edadisme, que és veritat, aquests estereotips, aquesta rigidesa, aquest apartament, perquè com ja tens 70 anys, fora al racó. No, tots, si no ens morim abans, arribarem. I voldrem ser ben tractats, i voldrem ser estimats, i voldrem ser considerats. I a més, felicito a l'Elsi perquè ha portat, com ja vostès han sentit, una convidada d'alçada. La nena Jols en si ho sap absolutament tot, que malgrat ser grega parla un castellà fantàstic, ho ha expressat d'una manera maravillosa y a més amb uns coneixements extraordinaris. Gracias, Elsi. Muchas gracias. Oye, vuelve cuando quieras, ¿eh? Gracias, Elsi, un placer. Otro día hablamos de otro tema con las dos, que será un lujo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Elsi. Felicidades. I ara aquí continuem al Veïns, la poesia musical de la Montserrat Monrós, la Carina Pinto, Televisió de l'Hospitalet.